Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. La presente charla o conferencia es sobre cardiopatías congénitas. Este tema, bueno, recién hace unos días previos me avisaron, no estaba destinado a dictar esta clase. Entonces, he tratado de elaborarla de la mejor manera, abarcando o abarcando sobre la primera modalidad en imágenes, que es nuestra gran amiga, que es la radiografía de tórax. Mediante el uso de esta herramienta de imagen, podemos dar grandes hallazgos, ¿no? Para que le puedan ayudar al médico, al clínico, ¿no? Bien, dentro de las cardiopatías congénitas vamos a hablar un poco de la embriología. La embriología, el sistema cardiovascular va a empezar su formación a partir de la tercera semana de gestación, con la migración ordenada de las células progenitores, y esto va a tener una orientación cráneo-caudal. Y a partir de la octava semana se va a dar la formación de las aurículas, ventrículos y de la asa bulboventricular. Acá en este cuadrito podemos ver que a las 2 semanas ya se da el campo cardiogénico de lo que es la racha primitiva, y acá si hay una anormalidad o un defecto en este nivel, se va a dar la heterotaxia dextrocardia. A la tercera semana se va a dar el desarrollo del tubo. Ya a la tercera semana también va a haber latido cardíaco. Si hay alguna anomalía en relación a la tercera semana, va a haber la anomalía asociada, van a ser anomalías venosas o dextrocardia también. A la cuarta semana se va a dar la formación de la asa cardíaca, la fusión del cojín endocárdico. A la quinta semana el cierre del tabique interventricular del foramen premium. Si hay un defecto a este nivel, se va a dar un defecto septal del interventricular, ¿no? O sea, un 6B. A la sexta semana van a ver la etapa de desarrollo son las crestas vulvares, y a la séptima semana son los troncos vasculares o válvulas. Si hay un defecto en la sexta semana, vamos acá a ver a la gran tetralogía de Fallot. Si hay un defecto en nivel de la séptima semana, vamos a ver la persistencia del conducto arterioso y de la transposición de grandes arterias o grandes vasos también, cuando hay un defecto en la séptima semana. Un brazo anatómico, y para conocer más o menos, esto es importante para, sobre todo a la hora de evaluar o de ver evaluar las cardiopatías congénitas en una tomografía, ¿no? Con contraste. Acá la aurícula derecha, uno de los reparos anatómicos o de los 3 reparos anatómicos es identificar la apertura de los senos coronarios, la vena cava superior y la vena cava inferior. También ver el otro reparo anatómico es la cresta terminalis, que va a separar los componentes lisos y trabéculos de la aurícula derecha. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho tiene una forma triangular, como de un triángulo, es trabeculado y tiene una banda moderadora con paredes más delgadas que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene paredes gruesas, su contorno es más suave, no es trabeculado como el derecho y tiene una forma elíptica. Esas son las diferencias para poder saber qué ventrículo es cuál, ¿no? Si es derecho o izquierdo. Eso se ve mejor en una tomografía con contraste y con sincronización electrocardiográfica.
La importancia de la detección intrauterina con la ecografía fetal. Los defectos cardíacos son una anomalía congénita más común. Ocurren entre el 5 a 9 de cada 1000 nacimientos y el 50% de las muertes se ven atribuidas a malformaciones congénitas. Y de los bebés nacidos vivos con cardiopatías congénitas, el 18% mueren durante el primer año. Y es ahí donde va a entrar la ecografía obstétrica, que se va a considerar parte de la rutina ya de la atención prenatal, y la exploración o el inicio de una ecografía obstétrica para valorar corazón es entre las 18 y 20 semanas de gestación. El objetivo de esta exploración es confirmar la edad gestacional, evaluar la anatomía y aclarar la relación de la placenta con el cuello uterino. Y de esa manera disminuir un poco la mortalidad, ¿no? Y morbilidad de las cardiopatías congénitas. Y poder así también detectar a tiempo, ¿no? Las pautas de la Sociedad Médica para la realización de ecografías obstétricas también ahora exigen la evaluación de la vista de 4 cámaras del corazón, los tractos de salida cardíacos, en todas las exploraciones obstétricas del segundo y tercer trimestre. Esto se debe a que la detección de cardiopatía coronaria con estas, en estos cortes que se ha evaluado, ha mejorado de un 55 a 65%. Entonces, es importante siempre hacer este tipo de cortes en una ecografía obstétrica. El corte de 4 cámaras, el corte de los tractos de salida cardíaco, ¿no? La incidencia de por cardiopatías congénitas, acá vemos que lo más común es el defecto del septo ventricular, o sea, la comunicación interventricular es lo más común, y el que le sigue es la persistencia del ducto arterioso en un 0.8%. La tetralogía de Fallot es mucho menos común, la transposición de grandes vasos también es mucho menos común, ¿no? Y las otras anomalías como la anomalía de Einstein y la de las atresias tricuspidias. Acá en este cuadro podemos ver las distintas cardiopatías congénitas, ya sea de acuerdo a su gravedad, leve, moderada, grave. Acá en las cardiopatías congénitas leves, con un estado clínico que son acianóticas, las imágenes preferidas son la ecocardiografía y la resonancia magnética. Y en las cardiopatías moderadas, como tenemos al CI, a la comunicación interauricular grande, a la estenosis pulmonar, al CIB, a las coartaciones no críticas, el estado clínico cae mayormente no acianótico. Puede volverse cianótico. Acá las imágenes preferidas, la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía. En las cardiopatías congénitas graves, tenemos a la transposición de grandes vasos, al síndrome del corazón derecho hipoplásico, a la atresia pulmonar, y acá el estadio clínico es la cianosis, ¿no? Son más cianóticos. Y acá las imágenes preferidas que se usan en la resonancia y la tomografía y también la ecografía. Pero esas son las imágenes preferidas que deberían de usarse. Pero acá, en esta pequeña clase, lo que les quiero aportar es que con nuestra amiga o nuestra vieja amiga, que es la radiografía de tórax, podemos detectar este tipo o detectar las cardiopatías congénitas más frecuentes, con algunos signos clásicos, ¿no? Las estrategias y técnicas de imagen, los pasos para poder evaluar una cardiopatía congénita es establecer la morfología de la cámara por los métodos de imagen, ya sea tomografía, resonancia. Define la posición del atrio. C, de evaluar la conexión auriculoventricular, si hay una comunicación interauricular o interventricular.
verificar la morfología ventricular, ubicación de las cámaras con respecto a la masa ventricular, de establecer la unión ventrículo-arterial, la conexión, la morfología de salida, válvulas y relaciones arteriales. F, definir anomalías cardíacas pulmonares o sistémicas adicionales. Acá he puesto algunos términos. El término concordante se refiere a la aurícula derecha que conecta el ventrículo derecho y el ventrículo derecho a la arteria pulmonar en el contexto de las cámaras del lado derecho. Y el término discordante es que se refiere a la aurícula derecha que se comunica con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho que se comunica con la aorta. Entonces, acá en esta imagen podemos ver acá una radiografía en supino, y acá una vista esquemática de la misma radiografía, para que más o menos sepan qué estructura se ve en una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax es una imagen que debemos de tener bastante imaginación para poder ver las estructuras, ¿no?, que se ven, y sobre todo también reconocer la anatomía, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a visualizar lo que es la aurícula derecha, parte de la aorta ascendente, aorta descendente. Acá vamos a visualizar lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es la arteria pulmonar también la vamos a visualizar acá en la radiografía, y parte del ventrículo derecho, que está un poco más, está como descansando sobre el diafragma, ¿no? En las cardiopatías congénitas podemos ver algunos hallazgos patológicos, como es el incremento de los vasos pulmonares. Generalmente los vasos pulmonares de la mitad inferior del tórax son de mayor tamaño que los de la mitad superior del tórax. Cuando hay un incremento tanto de la mitad superior y también de la mitad superior, ahí ya vamos a ver que hay algún problema, ¿no? Hay un incremento del tamaño de los vasos pulmonares. Agrandamiento del ventrículo derecho, también podemos ver en las cardiopatías congénitas, agrandamiento del ventrículo izquierdo, que se va a ir más hacia inferior y hacia posterior. Y el agrandamiento, o sea, más hacia abajo y hacia posterior. Y el agrandamiento de la aurícula izquierda, para decir que la aurícula izquierda está aumentada de tamaño, vamos a ver el signo de la doble densidad. Acá podemos ver en esta imagen esquemática, vemos acá el dibujo del corazón, ¿no?, con la vena cava superior, vena cava inferior, la cresta terminalis. Acá vemos a la banda moderadora, que diferencia entre el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vemos que la pared del ventrículo derecho es más delgada que la del izquierdo. Acá vamos a ver que en el izquierdo hay músculos papilares con cuerdas tendinosas. Acá algunos hitos anatómicos de las cámaras cardíacas a la hora para poder identificarlas en la tomografía. Acá tenemos a la crista terminalis, a la válvula de Eustaquio, a la apertura del seno coronario, a las venas cava superior e inferior y a la apéndice piramidal. Acá en el ventrículo derecho, como bien he dicho, son trabeculadas, hay bandas moderadoras, hay una banda moderadora, hay una cresta supraventricular y hay músculos papilares septales. En la aurícula izquierda hay continuidad con las venas pulmonares y apéndice auricular, ¿no? En el ventrículo izquierdo es lisa, hay músculos papilares, pero esos músculos papilares que hay en el ventrículo izquierdo están más desarrollados que los del ventrículo derecho. Y existe la continuidad
mitral con la aorta, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Acá en la imagen, en estas imágenes de tomografía, acá en corte coronal y en corte lateral y en corte coronal. Acá vamos a ver que en la imagen A vamos a ver, vamos a visualizar acá a la válvula tricuspidia, como señala acá la flecha que está abierta. Esta flecha que está abierta señala a la válvula tricuspidia y a la cavidad de la aurícula derecha, ¿no? Acá en la imagen ve que es un corte lateral, va a identificar a la vena cava superior y a la vena cava inferior de la aurícula derecha. Esta es la vena cava superior y acá está la vena cava inferior y esta es la aurícula derecha. Y acá en un corte coronal vamos a ver a la orejuela izquierda. Como se ve acá, este vendría a ser el ventrículo izquierdo porque acá este ventrículo está más trabeculado. Bien, con la siguiente imagen podemos ver acá, visualizar también, este es un corte coronal de la imagen D. Acá vemos al ventrículo derecho con la presencia de su banda moderadora y también que es trabecular, ¿no? Hay trabéculas acá. Acá en imagen E también es un corte más, un corte axial, y este es un corte, una vista de 3 cámaras, la de la imagen F. Entonces acá en el corte axial vamos a ver a los músculos papilares, que son estas imágenes hipodensas que señalan la punta de flecha, y lo que señala la flecha son las cuerdas tendinosas. Acá en la imagen, en este corte de 3 vasos, vamos a mostrar a la válvula mitral, ¿no? La válvula mitral. Sí, ahí está, la válvula mitral. Y acá en la imagen G, este es un corte un corte axial, un corte coronal y un corte coronal también. En la imagen G vamos a ver a la válvula aórtica, como señala acá la flecha, y a la cavidad izquierda, ¿no? En la imagen B, que es un corte coronal, muestra cómo las venas pulmonares, tanto superiores como inferiores, están entrando acá a la aurícula izquierda. Y acá en esta tercera imagen, que es un corte coronal, se va a mostrar acá a la orejuela izquierda, ¿no? Bien, ahora en lo que es cuanto a la comunicación interauricular, lo principal que tienen que saber es la incidencia, algunas asociaciones, los síndromes con y algunas funciones de imágenes. Y no. Bueno, dentro de los subtipos tenemos al ostium primum, al ostium secundum, al del tipo venoso y el del tipo seno coronario. El más frecuente es el ostium secundum. La incidencia en esta comunicación interauricular es de 1 por cada 1500 nacidos vivos. Y lo que es más común es el ostium secundum, porque hay un defecto del septal auricular, ¿no? Entonces, ese es lo más común, el tipo ostium secundum. Y generalmente se asocia a un gen MSX1, y también se asocia al síndrome de Eisenmenger, que vendría a ser una inversión de la sangre, ¿no? Dentro de los síndromes asociados tenemos al síndrome de Lutenbacher y al síndrome de Hall-Oram. Bueno, acá en las imágenes tenemos como en la imagen A vemos que hay una comunicación interauricular, y en la imagen B, en la radiografía de tórax, vamos a ver
un aumento de las marcas o de los vasos pulmonares, como se ve acá en las flechas, una dilatación de la arteria pulmonar principal y hay un incremento también del tamaño cardíaco. Y en el ecocardio vamos a ver cómo hay una comunicación o hay esa comunicación entre de las aurículas, ¿no? Vemos esta es una comunicación del tipo seno venoso, que este es en escala gris, y acá vemos ya el Doppler color, como vemos el flujo, ¿no? El flujo que está pasando entre ambas aurículas, ¿no? Y acá en la tomografía vemos el defecto interauricular, y acá hay un agrandamiento tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Y igual acá en esta imagen, en imagen F, es una resonancia magnética y vemos el defecto también interauricular. Bien. En la comunicación interventricular, acá el tipo más frecuente o el subtipo más frecuente es el membranoso. Hay otros tipos. Dentro de la incidencia, la CIB membranosa es la más común, y el riesgo de recurrencia es del 2%, sobre todo cuando hay un defecto septal ventricular del lado paterno. Las CIBs maternas tienen un riesgo de recurrencia al 6 y al 10%. Se asocia con algunas anomalías también este CIB, como el síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Noonan y anomalías de Batter. Acá en las imágenes vemos como igual en la radiografía de tórax vamos a ver un incremento cardíaco, hay una cardiomegalia o un incremento de la silueta cardíaca, va a haber un incremento también de los vasos pulmonares, como vemos que los vasos pulmonares de la mitad superior como de la mitad inferior casi tienen el mismo tamaño, hay una dilatación también de la arteria pulmonar principal, y acá vemos en la ecocardio, vemos como hay una comunicación entre ambos ventrículos, ¿no? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y acá en el Doppler color vemos también esta comunicación, ¿no? Este jet que se está comunicando, ¿no? Acá ya en la imagen, en la imagen de acá en la imagen D, que es una tomografía, acá vamos a ver una dilatación de la arteria pulmonar. Y acá en la imagen E también podemos ver una dilatación de la aurícula izquierda. Y acá en la resonancia vamos a ver un defecto, hay una comunicación entre ambos ventrículos, ¿no? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, como se ve acá en la resonancia magnética, en la imagen F. Dentro de la persistencia del ducto arterioso, acá, bueno, es mucho menos la frecuencia es menor a las demás cardiopatías que estamos viendo, con una incidencia de 1 a 2.500 a 5.000 nacidos vivos. Más afecta a mujeres. Dentro de los síndromes que se asocian, tenemos al de la trisomía 21, a la mutación al síndrome de Carpenter y al síndrome de Holt-Oram, y entre otros. Acá en las imágenes ya vamos a ver, igual también en la radiografía de tórax también vamos a ver una dilatación de los vasos pulmonares, como vemos que los vasos pulmonares casi tienen el mismo tamaño que los vasos pulmonares inferiores, ¿no? Y acá vamos a ver, hay un crecimiento también hay un crecimiento de la aurícula izquierda, y hay un crecimiento de la aurícula derecha también, ¿no? Entonces acá,
y por ende hay un crecimiento de la silueta cardíaca. Ya acá en la imagen en la imagen C, en esta ecocardiografía, que es un Doppler color, va a mostrar un flujo turbulento más o menos a nivel de la región del ductus. Acá, ahí también vamos a ver que la arteria pulmonar se está observando medialmente, ¿no? Esto vendría a ser la arteria pulmonar. Y bueno, y acá en la tomografía en corte coronal, vamos a ver la presencia la persistencia de un ductus aberrante, ¿no? Como señala acá la flecha. Igual acá, la persistencia de un ductus aberrante, igual, en tanto en la imagen D, que es un corte coronal, sí, un corte coronal, y este es un corte axial. Y acá en esta reconstrucción, vemos también el ductus, ¿no? Cómo existe esa comunicación, ¿no? Dentro de la otra cardiopatía son las transposición de los grandes vasos. Estas transposiciones o estas cardiopatías congénitas, uno de los factores de riesgo son en madres diabéticas. La etiología de esta transposición de grandes vasos es que hay una discordancia ventrículo-arterial. La aorta surge del ventrículo derecho y la pulmonar surge del ventrículo izquierdo. En la radiografía, el signo clásico para decir que es una transposición de grandes vasos es el corazón en huevo, ¿no? El corazón en huevo, como vemos acá, y como el ápex está más yendo hacia inferior. Como vemos acá, el ápex va hacia más inferior. Si este ápex estuviera un poco levantado, bueno, estuviéramos ante una tetralogía de Fallot, que ya más o menos, más adelante lo veremos. Acá tenemos la imagen en huevo. Esta imagen es típica de una transposición de grandes vasos. Y cuando vemos generalmente esta imagen, decimos que es una transposición de grandes vasos y a veces ya sin necesidad de una tomografía o un ecocardio, llegamos con el diagnóstico con una simple radiografía de tórax. Acá en la tetralogía de Fallot, bueno, son 4 los componentes en la tetralogía de Fallot. Hay un defecto del tabique ventricular, hay una estenosis pulmonar infundibular, hay una aorta prominente y cuarto es que hay una hipertrofia ventricular derecha. Acá en la radiografía de tórax vamos a ver la clásica imagen del corazón en bota, como vemos que el vértice está más levantado, ¿no? Más hacia arriba. Entonces, eso me indica que es más una tetralogía de Fallot. Pero si el vértice estuviera inclinado más hacia abajo, más inferior, eso ya va para tetralogía de Fallot. Esos son algunos pequeños detalles. Y bien, esta elevación de este vértice se debe al componente de la hipertrofia ventricular derecho. Y acá, como vemos, el corazón en bota, ¿no? Con el vértice hacia arriba, ¿no? Acá en la coartación de aorta, bueno, la coartación de aorta es una patología frecuente que tiene una incidencia entre un 5 hasta un 10%. Se va a producir porque hay una deformidad de la capa media íntima de la aorta y esto va a provocar un plegamiento y esto hace que haya una disminución de la luz, ¿no? Esta coartación aórtica generalmente va a ocurrir a nivel del arco aórtico con la arteria aorta torácica descendente, ¿no?
acá en la radiografía de tórax vamos a presenciar el signo del 3 invertido, ¿no? Como vemos acá en estas dos imágenes, ¿no? Más o menos el signo del 3 invertido, casi así, ¿no? Entonces, el signo del 3 invertido, ¿no? Entonces acá, la otra patología, o la otra cardiopatía congénita es el retorno venoso pulmonar parcial, que vendría a ser, es una vena pulmonar anómala. Es la presencia de una vena pulmonar anómala donde hace que del pulmón derecho drene hacia esta vena pulmonar anómala, hace que la sangre o la sangre venosa del pulmón derecho drene vuelta hacia la vena cava superior o hacia la vena cava inferior. Entonces, en una radiografía se va a ver como una imagen radiopaca a nivel del hilio pulmonar, esos son los hilios, a nivel del hilio pulmonar que se extiende hacia inferior, ¿no? Eso vendría a ser la radiopacidad, ¿no? Entonces, esta radiopacidad tiene más o menos una forma casi de espada y se le llama el signo de la cimitarra. ¿Por qué cimitarra? Porque la cimitarra es una espada que usaban los persas. Entonces, por eso el nombre de signo de la cimitarra, ¿no? Entonces, cuando vemos este signo de la cimitarra, automáticamente estamos pensando en un retorno venoso pulmonar parcial. Vamos acá, ¿no? En la imagen. Gracias, y bueno, esto es todo sobre en cuanto a lo que es cardiopatía desde el punto de vista de la radiografía de tórax y un poco de la tomografía. Hola, buenas, el Martínez. Buenas, el doctor Javier, por favor, comunicar que ya acabo de terminar la presentación. Sí, doctor, muchas gracias. Mi compañero me parece que ha tenido un pequeño problema. Ahora ya va a estar regresando. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante por su ponencia. Ya, gracias. Estimados participantes, continuamos en breves minutos.